Si acaso nos están visitando o han estado fuera y están regresando, quiero recordarles que nosotros como iglesia, ya por 5 años básicamente, usamos el tiempo del verano para enfatizar el concepto de misiones, el concepto de salir, de ir, de mandar. Entonces, para nosotros la serie se le ha titulado El Mandato Global, porque una es que es un mandato, no es una opción. Es algo que Él nos ha comisionado a hacer, no tanto porque es lo correcto por hacer, pero porque Él lo modeló. Hemos entendido que Dios amó al mundo, Juan 3:16, que Él envió, Él comisionó a su Hijo y obviamente no lo dio, no lo entregó para que el mundo fuera salvo a través de Él. La vida de Jesús, desde su llegada, su encarnación, su caminar por 33 años, eventualmente su muerte, su crucifixión, su muerte, resurrección, no son simplemente eventos históricos. Todo esto que acabo de narrar existió para ser imitado. Entonces, si Cristo vino, Cristo fue, Cristo se encarnó, Cristo habitó, es el mandato de nosotros, no solamente para redimirnos, pero para que pudiéramos hacer lo mismo. Entonces, cada año en este tiempo es que hacemos eso. El año pasado, la serie del año pasado en el verano, que fue la misma, Mandato Global, predicamos los sermones de los apóstoles encontrados en el libro de los Hechos. Porque conforme la iglesia salió a servir, quisimos asegurarnos que conforme vamos, prediquemos la estructura, la afirmación, la veracidad de lo que es la palabra de Dios basado en la enseñanza de los apóstoles, porque creemos que la autoridad está no solamente en la Biblia, pero ellos fueron el conducto, fueron el medio de establecer esa autoridad, especialmente en el Nuevo Testamento. Estamos haciendo básicamente lo mismo, pero ahora estamos yéndonos al Antiguo Testamento este verano, porque en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo, la autoridad fueron los apóstoles. En el Antiguo Testamento la autoridad son los profetas. Ahora, no sé si esto lo puedan mantener en mente, pero en el Nuevo Testamento los apóstoles, su mensaje era bien claro y era simplemente no se rindan. No se rindan. ¿Por qué? Porque la iglesia se estaba rindiendo, porque la iglesia estaba mezclando doctrina de la Biblia con filosofías humanas y había una complicación de creencias y prácticas en la iglesia. Entonces los apóstoles dicen: no se rindan, la persecución va a agudizar, no se rindan, la situación va a ser difícil, no se rindan. En el Antiguo Testamento, los profetas, su mensaje no es tanto no rendirse, el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento es: arrepiéntanse. Arrepiéntanse, regresen a Dios, regresen a Dios, regresen a Dios. Y es el mensaje que cuando ustedes ven ambas esferas de influencia, ambos vehículos para comunicar la verdad de Dios, una vez más, profetas en el Nuevo, apóstoles en el Nuevo, profetas en el Antiguo, es que ambos van a ser rechazados. El pueblo de Dios trágicamente en el Antiguo Testamento no se arrepintió, lo vamos a ver ahorita. En el Nuevo Testamento trágicamente la iglesia en su gran mayoría no hizo caso y vinieron tiempos difíciles. Todo eso encierra el concepto del mandato global, así es que si observan el subtítulo, y lo tienen en sus volantes también, está en la pantalla, el subtítulo es discipulando en una cultura postcristiana, en una cultura en la cual no nos ayuda a fomentar el crecer en similitud a Cristo. Por lo tanto, yo quisiera que esta mañana, si acaso se lo perdieron por alguna razón, porque cuando pienso en misiones, yo creo y estoy convencido que este es nuestro campo misionero. Nuestro campo misionero es la generación que tenemos hoy en día. Los que tenemos el privilegio de ser padres, ¿sí? Yo sé que como iglesia vamos a Alemania, ahorita tenemos algunos de nuestros jóvenes en España, en fin, tenemos gente por diferentes lugares y salen y vienen y van, plantan iglesias, todo es importante, pero es obvio que empezamos en casa, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros el campo misionero es en casa y el resto del mundo. Pero cuando pienso, esa es la foto de la semana pasada, obviamente de nuestros graduandos, si acaso se la perdieron, esto es lo que el Señor nos concedió celebrar. Y cuando pienso en discipular en un contexto post-cristiano, es exactamente reflejado en la vida de nuestros jóvenes. Y cuando digo jóvenes, obviamente si eres de mi edad o un poquito más grande que yo, estamos hablando de que esta es una generación un poquito diferente, ¿no es cierto? Inclusive, algo que mencionamos la semana pasada con respecto a esta celebración de nuestros graduandos, es que dos de nuestros jóvenes, uno de ellos se enlistó para servir en la Navy, en la naval, y otro de ellos se enlistó para servir en los Marines.
Entonces, 2 de ellos están saliendo, ya han salido y van a dedicar los próximos por lo menos 4 años, si no es que lo hacen una carrera, en el servicio a nuestra nación, de lo cual es obvio que nos beneficiamos y estamos agradecidos. Porque, no sé si ustedes supieron o se dieron cuenta, pero esto es el domingo y reconocemos a aquellos que están enlistándose y que están sirviendo, porque el jueves pasado, domingo, jueves, se celebraron 75 años de lo que en inglés se le conoce como el D-Day. La letra D, la palabra day o día. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando? Hace 75 años, un junio 6 de 1944, es que las tropas aliadas, los aliados, que se le conoce en la Segunda Guerra Mundial, invadieron el norte de Francia para concluir lo que sería, ¿qué cosa? La Segunda Guerra Mundial y destruir el régimen de Adolfo Hitler y el régimen de los nazis. Entonces, hace 75 años de ello se celebró. Lo interesante de la historia y cómo esto se lleva a cabo es obvio que es trascendental porque nos da el privilegio de, inclusive no es ironía, pero el 11 de julio, en 20 días, menos de 20 días, salen aproximadamente 28 de nuestros miembros, salen para ese país de Alemania a compartir el evangelio. Pero lo interesante es esto, es que cada 5 años hay un reconocimiento especial a los veteranos de esa experiencia trascendental de lo que se le llama el D-Day, la invasión de los aliados al norte de Francia para destruir las fuerzas alemanas. Todavía este reconocimiento, porque son 75 años, todavía hubo algunos veteranos. Pero el próximo es dentro de 5 años. Entonces, si ustedes hacen las matemáticas, 75 años, los más jóvenes que pelearon en esa batalla serían que de unos 16 años, 17 años, no lo sé. Pero aquí está el punto de que hay una posibilidad muy grande, si no es por lo seguro, que dentro de 5 años, cuando se celebre y se haga el reconocimiento de esa batalla de D-Day, la invasión de los aliados del norte de Francia, ya no va a haber veteranos, porque ya van a tener 100 años o más de edad. ¿Qué es el punto? El punto es de que cuando veo esta generación y algunos de ellos están moviéndose, se han movido hacia el servicio militar, lo cual otra vez es un legado. Cuando pienso en esa experiencia del reconocimiento de veteranos, tanto en esa guerra como veteranos por todos lados, pienso en el concepto de que en su gran mayoría, el servir, en este caso por la libertad del país, por la libertad del mundo, en este caso Segunda Guerra Mundial, no los vemos como gente que tuvieron que servir, sino como gente que vieron un privilegio el servir. ¿Sí? Entonces, reconocer 75 años de servicio o 75 años del sacrificio, porque fueron miles de personas las que murieron en esa batalla contra los nazis hace 75 años, ¿sí? No se les recuerda como gente que tuvo que ir, pero gente que realmente tuvo el privilegio de decir, ¿puedo realmente ir? Entonces, traduzcan ese concepto, el cual estoy hablando de valores, de decir, no tengo que enlistarme, pero puedo enlistarme, qué privilegio servir, ¿sí? Traduzcan eso en lo que estamos celebrando como iglesia empezando este domingo. Este domingo como iglesia lo que estamos haciendo, estamos iniciando nuestras clases de membresía. Y precisamente hoy, después del culto, ahorita a las 11 de la mañana, van a ser 2 clases o 2 sesiones hoy y dentro de una semana es la otra. Entonces son 2 sesiones donde el deseo es que como cristianos, y otra vez, cuando digo cristianos, no solamente pensemos en nosotros, pensemos en el campo de misiones que son nuestros hijos, que es la generación en que vivimos. ¿Cómo le hacemos para que nuestros hijos, ¿sí?, sean una generación que cuando se trata de enlistarse, así como en lo militar, te enlistas en las huestes del Señor, no lo vean como tengo que ser miembro, tengo que bautizarme? ¿Cómo le hacemos para que nuestros hijos, cuando se trata de Cristo, digan, ¿realmente puedo? ¡Wow! ¡Qué privilegio ser parte de la familia de Dios! ¡Qué privilegio es para mí diezmar! ¡Qué privilegio es para mí servir! ¿Sí vemos lo que está pasando aquí? Ahora, todo eso es importante para mí porque de manera personal, cuando pienso en membresía de una iglesia, pienso en bautismo por inmersión. El mes de junio para mí es un mes importante, y no que lo esté comparando con el D-Day ni cosas por el estilo, porque eso pasó hace 75 años, la libertad de las naciones, el terminar con la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pero para mí en lo personal, en cuestión del mes de junio, hace 35 años, yo tuve el privilegio de simplemente pasar a, tengo que bautizarme, y a la edad de 12 años entendí que era un privilegio para mí bautizarme.
Era un privilegio ser parte de la familia de Dios. Entonces, esto es hace 35 años. Ahora empiezo a mover la cinta, el cassette, la película. 35 años después tengo el privilegio de ser parte de la vida de 3 hijos, que algunos de ellos están en la foto que puse hace rato, en lo cual, otra vez, es el concepto no tanto de que crean en Dios o que sigan a Jesús, pero es el concepto de que en ese seguir a Jesús no sea el de tengo que seguir a Jesús, tengo que portarme bien, tengo que mantenerme puro sexualmente antes de casarme. Ahora lo que deseamos es que digan que ¿realmente puedo restringirme? ¿Puedo realmente amar a Cristo? ¿Cómo le hago para transferir esos valores? Porque hace 35 años, personas como estos pastores no solamente me enseñaron el evangelio, pero lo modelaron. Lo modelaron. De tal manera que ellos vieron mi generación, mi vida, como el campo misionero, como ese mandato global. Y si tú tienes años de conocer a Cristo, yo sé que tu historia no es diferente a la mía. Alguien invirtió en ti. Alguien se tomó el tiempo, alguien fue, alguien dio, alguien sacrificó, alguien de alguna manera compartió el evangelio, ¿no es cierto? Entonces, cuando pensamos en esta generación, que ya no son solamente los millennials son los que nacieron de 1980 al 2002, 2001, esos son los millennials. Ahora tenemos una generación más joven que los millennials, que es la generación Z, de Z. Simplemente tenemos categorías de esas generaciones. ¿Y cómo le hacemos para que esa generación nueva, que son nuestros hijos, y aquí está lo interesante, no solamente son nuestros hijos, pero es la generación con la que nuestros hijos se va a casar, ¿verdad? Porque con alguien se van a casar de esa generación. Y ustedes y yo sabemos que cuando te casas, no solamente te casas con el individuo, te casas con la familia. Entonces, ¿cómo le hago para que conforme tomamos decisiones, conforme vemos el mandato global de ir y predicar el evangelio, cómo le hacemos? Porque otra vez, para mí en lo personal, 35 años después, y en este caso fueron 32 años después, nuestra hija, la de en medio, Rebeca, tenemos 3 hijos, la de en medio, celebró lo que aquí se le llama Sweet 16, el equivalente a una quinceañera, pero la de 16 años. Y al que están viendo bautizándome aquí, que fue mi pastor y fue el misionero que vino a nuestra comunidad a pastorear, eventualmente el evangelio nos es alcanzado, eventualmente se convierte en mi suegro. Él no sabía, yo tampoco lo sabía, pero eventualmente no solamente me va a dar a Cristo, también me va a dar una hija. Entonces, esa relación de parentesco eventualmente produce 3 hijos, que tenemos 3 hijos ahora, y hace 3 años, cuando Rebeca cumplió 16 años, él mismo, dentro de sus imposibilidades físicas, vino, y esa foto es de aquí, del piso, ahí no pudo subir a la plataforma porque está en silla de ruedas. Su brazo derecho está imposibilitado a raíz de una embolia que él recibió, pero con su brazo izquierdo está bendiciendo a mi hija, a nuestra hija, que es su nieta, y es literalmente ese concepto de decir, el legado del evangelio continúa transmitiéndose. ¿Sí captamos eso? Es simplemente la bendición que en mi caso, de una manera muy personal, inició hace 35 años, en 1984, en el cual ahora mi oración, y la razón que estamos hablando del libro de Daniel, es porque yo considero que en los 80s, y otra vez, algunos de ustedes pueden que diferencien en mi concepto de lo que estoy hablando aquí, pero en los 80s, por ejemplo, que fue en el tiempo que yo conocí de Cristo, ¿sí? La cultura pedía ser aceptada. Unas cuantas décadas hacia atrás, en los 60s, en los 70s por ahí, estuvo en Estados Unidos, por ejemplo, la cuestión de los derechos civiles. Y la gente peleó por ser aceptado, para que no haya cosas de que no haya igualdad, que fuera la gente respetada. En fin, ustedes saben la historia de Estados Unidos, pero es la historia de casi todo país. Y hasta la fecha hay países que están batallando para ello. Cuando pienso en el día de hoy y pienso en la generación, no solamente de millennials, que en el caso de Rebeca es milenio, porque nació en el 2000. Rebeca está ahí entre los dos, como que millennial y la generación Z. Pero la generación de Rebeca y los que siguen, yo literalmente que el reto para ellos no es que están pidiendo ser aceptados. Esta generación está pidiendo ¿qué? Ser celebrados. Y ustedes y yo sabemos que esa es una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque como padre, yo acepto a mis hijos y los acepto todo el tiempo. Pero al aceptar a mis hijos no implica que yo celebro todo lo que hacen mis hijos. ¿Sí vemos la diferencia? O sea, aceptarte no es celebración. Entonces, el clásico ejemplo que puedo pensar de Cristo es cuando le traen a la mujer que es tomada en el acto de adulterio. ¿Recuerdan la historia? Y se la traen, se la avientan con piedras para apedrearla, porque es lo que decía la ley.
¿sí? Cristo a la mujer, ¿qué hace con ella? La va a aceptar, pero no la va. ¿Cómo sé que no la celebra? Porque le dice, después de que lidia con todas estas gentes, que al final tienen que irse porque Cristo se la pregunta, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, ya que lidia con ellos y los manda a su casa. Cuando él se mueve de aceptación a celebración, Cristo le dice claramente, ¿dónde están los que te acusan? Y dice él, yo no te condeno, pero, ¿qué dice? Peca no más. ¿Qué es el punto? De que hay una diferencia entre aceptación y celebración. Hoy en día, el reto de hacer misiones en casa, de hacer misiones en el trabajo, en la escuela, cuando vemos el campo misionero de los millennials y la generación Z, entre paréntesis, lo interesante de esas generaciones hermosas, que son nuestros hijos, son nuestros nietos, es el hecho de que ellos son la generación más grande, numéricamente hablando, que ha vivido sobre la faz de esta nación de Estados Unidos. Nunca antes ha habido tanta gente como la que hay hoy de esta generación. ¿Qué es el reto? El reto es de que si esto no está declarado, no está basado en un modelo ejemplar como la vida de Jesús, de aceptación, que haya diferencia con celebración, si hoy en día nuestra cultura esto lo ha combinado convenencieramente. Entonces, si tú no celebras lo que el mundo hace, lo traduce como que no los estás aceptando. Y una vez más, aceptarnos unos a otros es mandato de Cristo. Porque Cristo dice, perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué es el punto? De que aceptación no es el problema. En la relación matrimonial, aceptarnos no es opción. Tenemos que reconciliarnos, pero eso no implica que tenemos que, ¿qué cosa? Celebrarnos. Es lo que típicamente he explicado anteriormente, donde lo que típicamente llamamos amor incondicional de Dios no implica relación incondicional con Dios. Porque inclusive la salvación, Dios amó al mundo, Juan 3:16, pero puso una condición, que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo va a ser, ¿qué cosa? En otras palabras, nosotros no creemos en el universalismo. El universalismo dice que todos van a ir al cielo y que todos son hijos de Dios. No creemos que eso es lo que la Biblia enseña. En fin, en este contexto es lo que creo que son hoy en día las misiones para nosotros. Por lo tanto, lo que quiero que pensemos y que naveguemos por un momento, ¿qué es lo que implica para nosotros con este contexto de misiones? Implica varias cosas, que nosotros necesitamos empezar no con la cultura, no con el campo misionero, no con la necesidad, no con aceptarnos, no con el celebrarnos. Tenemos que iniciar con lo que hemos hablado por mucho tiempo y en muchas ocasiones, que es Cristo. La palabra cristología, esta palabra logos o logía, es simplemente el estudio de, la doctrina de. Entonces iniciamos no con los hijos, no con los nietos, no con lo difícil que es lo que estamos viviendo, no iniciamos con la generación que ahorita tiene 70 años, 80 años. Aquí no hay diferencia en generaciones, aquí el punto es Cristo. Entonces, para navegar las misiones, este mandato global es que iniciamos no con nosotros, iniciamos con Cristo. Eso implica que Cristo por 33 años en este mundo determina el propósito o la misión. En otras palabras, cuando vamos y hacemos, cuando vamos y discipulamos, cuando vamos y evangelizamos, ¿sí? Implica que la meta es que todos, ellos, nosotros, todos, generaciones, quien quiera que seamos, adoptemos lo que en inglés se le llama world view. Es la perspectiva de Cristo. Eso eventualmente determina lo que la iglesia es o lo que la familia es. Entre paréntesis, nada más para que vean, ahí están tomando notas. Esta cuestión de Cristo lo que hace es que nos lleva al llamado de Abraham. Porque estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando de los profetas. Entonces, siempre iniciamos con ese llamado de Abraham, que el llamado de Abraham fue una perspectiva nunca antes visto en la historia de la humanidad. Abraham, como Daniel, Abraham, como el resto del Antiguo Testamento, va a navegar, véame tantito, va a navegar esta cuestión de creer o de abrazar a Dios en un concepto nunca antes visto, que es el monoteísmo, que es el concepto de un solo Dios, es el concepto de que Él es literalmente un Dios. ¿Qué es el punto? Véame tantito, de que hoy en día el reto de discipular en el hogar es que muchos de nuestros hijos, muchos de nuestros nietos no están en contra de Dios siempre y cuando Él sea una opción entre varias. ¿Sí? Ese es el reto que tenemos hoy en día. En otras palabras, para mí sería más fácil que rechazaran a Dios para introducir
las cualidades de Él solamente, pero la realidad es que todo lo que estamos hablando y estamos por leer, profetas no están profetizando necesariamente en contra de los asirios o los babilonios, aunque lo van a hacer eventualmente, pero la mayoría de la profecía del Antiguo y Nuevo Testamento es en contra de ¿quién? Del pueblo de Dios. Entonces, mi punto aquí simplemente es que cuando pensamos en el discipulado en el hogar, en el discipulado en las relaciones, el discipulado en ir y llevar el evangelio, tenemos que entender que lo que hace Cristo cambia la perspectiva del hombre. No se trata de mejorar la perspectiva del hombre, se trata de cambiarla. ¿Sí me explico? Si no, va a ser evangelio de la prosperidad. Esa cristología que se traduce en misiología, que es el estilo de vida de Cristo, lo que hace es que me ayuda a recordar de que si soy hijo de Dios o porque nací en un hogar cristiano, eso no es elitismo, eso no es VIP. Es el entender que cuando Dios eligió a Abraham, lo eligió a él para elegir a su familia, y a través de su familia eligió a una nación, y a través de esa nación eligió a ¿quién? Eligió a muchos, o eligió al mundo. Entonces, lo que hace la vida de Cristo es de que sus 33 años de vida me ayuda a ver el discipulado como el ser libre, no necesariamente o exclusivamente de Dios o exclusivamente del infierno, pero de mí mismo. Es el hecho de entender que mi salvación no es simplemente para que yo me porte bien, haga lo mejor que pueda, no me agarren haciendo cosas malas, porque si no me van a regañar, empezando con mi esposa, pero literalmente es para entender que no es para eventualmente ir al cielo, lo cual es bueno ir al cielo y qué bueno conocer al cielo, es para entender que mi salvación, cuando Dios me eligió basado en la persona de Cristo, es que Cristo, estando en la condición de Dios, Filipenses capítulo 2, dice, no escatimó el ser el Hijo de Dios, sino que se desprende, ¿para quién? Para que su privilegio de ser el Hijo de Dios beneficie a quién. Entonces mi pregunta es esta: conforme estamos en ese lugar y somos padres, somos abuelos, somos primos, somos tíos, somos hijos, tu salvación, ¿cómo está beneficiando a? Porque si no estamos beneficiando a muchos, estamos haciendo lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto de beneficiar? Estamos complicando, estamos distrayendo o estamos literalmente causando, siendo piedra de tropiezo. Eventualmente la iglesia simplemente llega al punto de entender que la persona de Cristo, lo que Él dijo de sí mismo, su obra redentora, eventualmente sus 33 años sobre la tierra determina lo que somos, no solamente lo que hacemos. ¿Quiénes somos? Véame tantito. Somos una generación, esto es discipulado, esto es misiones, que existimos para una vida de, ¿qué es lo opuesto a servicio? Sírveme. No es servir, es que me sirvas a mí. Entonces, si esta mañana todavía nuestra conversación o nuestros pleitos o nuestro argumento con hijos, con nietos, con el patrón o inclusive conmigo mismo es que yo soy la víctima, probablemente el problema es que hemos negado cristología y misiología. Hemos cometido el error que cometemos muchos en cuestión de generación, y me voy a regresar, es que la mayoría estamos de acuerdo en esto siempre y cuando lo iniciemos de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque si yo inicio con la iglesia o conmigo, eso me permite que de acuerdo a mis experiencias, mis preferencias personales, mi contexto, mi educación, quién fue mi papá, de qué iglesia vengo, determine para qué existo. Entonces en la iglesia, en la vida voy a hacer las cosas que me convienen, las cosas que me gustan, las que me atraen. No me pidan que haga cosas fuera de mi zona de comodidad, porque si es ahí donde simplemente lo que necesito es un Cristo que esté de acuerdo conmigo. No sé si saben de qué estoy hablando. Es un Cristo que haga lo que yo pienso que debe de hacer. Entonces, muchas veces la oración típicamente se convierte en una experiencia de decirle a Dios lo que quiero que haga con mi vida. No necesariamente empezar con Cristo, de tal manera que su vida determine quién soy. Por lo tanto, lo que quiero que esta mañana nos llevemos, pensemos, analicemos y realmente abracemos en este concepto. Can you guys give me the next slide, please? Es simplemente entender que en medio de esta experiencia, especialmente con lo que es el definir quién somos y para qué existimos. Okay, guys, I'm not able to move this thing. Es simplemente que existimos en el Antiguo Testamento para una vida de servicio, en el Nuevo ¿para qué?
para crecer en similitud a Cristo. Esta es la razón por qué existimos. Conforme avanzamos, discipulamos a nuestros hijos, no les enseñemos que la meta es que simplemente cambien su conducta. Ojalá la cambien. No es simplemente que un día vayan al cielo. Ojalá vayan. Pero ¿qué si soñáramos con una generación de millennials, una generación de Gen Z, los jóvenes, los niños, que su motor de arranque no es simplemente creer lo correcto, pero vivir de una vida de servicio? ¿Qué si nuestros hijos se casaran? Imagínense que nuestros hijos se casaran con hombres y mujeres, los cuales su motor de arranque es una vida de servicio. ¿Qué si los hogares de la generación que viene detrás de nosotros, su motor de arranque es simplemente ser semejantes a quién? En otras palabras, vean tantito, de que nos hemos conformado con una generación que crea lo que Cristo quiere, pero trágicamente hemos creado un divorcio entre lo que la Biblia dice o lo que Cristo dice con la conducta de Cristo. Eso implica que en este caso, pensando en la generación de la cual estamos hablando, en el libro de Daniel, estamos hablando de una generación en la cual la doctrina de elección, Abraham, para escoger a Abraham, escoger una familia, nación el mundo, no es para salvación. ¿Es para qué? ¿Por qué? Por esto. Porque esas dos palabras son sinónimos. Una vida salva es una vida de servicio. Entonces, cuando pensamos en la clase de membresía que inicia hoy, cuando pensamos en el bautizarnos, literalmente es enlistarnos ¿para qué? ¿Para qué? Para servir. Esa es la razón que lo hacemos. Es simplemente tener la habilidad de poder entender que la nación de Israel en el Antiguo Testamento, trágicamente de servicio, se movió ¿a qué? A orgullo. Trágicamente, en lugar de incluir gente, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a excluir gente. Se creyeron superiores, de tal manera que las naciones no fueron bendecidas por Israel. Israel cometió el error de que si Dios va a ser mi sirviente cósmico, porque no inicio con Cristo, ni su misión, ni la eclesiología, inicio conmigo, de tal manera que yo determino para qué estoy aquí en la tierra, y eventualmente Dios me tiene que servir a mí. Es obvio que entonces el resto de la humanidad va a tener que servirme a mí. En la palabra de Dios, Mateo capítulo 3 versículo 9, es donde Cristo hablando no con los griegos, Cristo hablando no con los romanos, Cristo hablando no con los bárbaros, no con los gentiles, Cristo hablando con su mismo pueblo, con aquellos que eventualmente, dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y a los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Cristo iniciando con este mandato global entre los suyos. Cristo en Mateo capítulo 3 básicamente está diciendo esto: no se crean ustedes simplemente que son de la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque dice Cristo en Mateo 3, donde dice él: Dios tiene la habilidad de levantar de estas piedras hijos de Abraham. ¿Qué es el punto? De que ellos trágicamente habían conectado su experiencia de ser judíos, de ser hebreos, como un VIP. Y es ahí donde Cristo les va a recordar, les va a decir que el mandato que tenemos hoy en día, literalmente en nuestra generación, es el llevar en una dirección opuesta. Y si tienen una Biblia, ahí es donde quiero que ustedes escuchen, porque este es un pasaje extremadamente importante que no está en la pantalla, pero quiero que lo escuchen o quiero que lo lean. Pero observen lo que dice la palabra de Dios. Esto es Juan capítulo 8, el versículo número 31. Y observen, aquí es otra vez, aquí es Cristo hablando, Cristo reprimiendo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Eso es importante, judíos que habían creído en él. Entonces había judíos no creyentes, estos eran creyentes. Y le dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, en mis enseñanzas, es entonces que seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. ¿Qué es el punto? De que aparentemente en esta generación, piensen en nuestros hijos, piensen en ustedes y en mí, había gente que había recibido el evangelio, pero no había terminado la carrera del evangelio. Habían creado una separación entre ser salvo y vivir como salvo. Habían tomado la salvación simplemente como un sentido de que, hey, soy salvo, voy al cielo, y aquí nada más el punto es evitar el infierno, evitar calamidades. Dice la palabra de Dios: seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué cosa? Véanme tantito. Aparentemente lo que Jesús está diciendo, porque en el contexto del pasaje, la verdad no es la ausencia de mentira. La verdad no es la ausencia de falsedad.
La verdad en la Biblia es literalmente una persona. Esa es la verdad. Cristo lo dijo en Juan 14, yo soy el camino, yo soy ¿qué cosa? Yo soy la verdad y yo soy la... Entonces, lo que está diciendo Jesús es esto, está diciendo, y conoceréis la verdad, me van a conocer a mí. Es obvio que la palabra conocer no es nada más intelecto, es una relación íntima en la cual yo, dice él, yo, cuando me conozcan, cuando me reciban, cuando yo sea la transformación de la vida de ustedes, es que entonces serán ustedes libres. Entonces, escuchen esto, lo que nos da libertad no es la verdad, lo que nos da libertad es el conocimiento de la verdad. ¿Sí ven la diferencia? No es más, la verdad no libera a nadie. Lo que libera es el conocer, es el tener una relación, es el tener una intimidad con el que es la verdad. Por lo tanto dice esto, le respondieron y le dicen, esto es lo que dicen, luego a la defensiva, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le responde y les dice, aquí es donde empieza el argumento y se pone la cosa color de hormiga. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué está implicando? Que ustedes son un montón de pecadores. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo, él queda para siempre. Hablando de su persona, él es hijo de Dios. Así que, si el hijo os libertare, si ustedes me recibieran, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, sé que lo son, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis, escuchen esto, vosotros habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondiendo ellos y le dicen, porque están así en este dime que te diré, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Por qué obras se le reconoce a Abraham? Génesis dice que Abraham creó y le fue contado por justicia. En otras palabras, estos no están creyendo, lo están rechazando. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual ha oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, no somos hijos ilegítimos, somos parte de la simiente. Una vez más, somos parte de la simiente de Abraham. Un padre tenemos que es Dios. Y Jesús entonces les dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo soy de Dios y he salido de Dios y he venido de Dios, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no os entendéis mi lenguaje? Cristo pregunta. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros, hijos de Abraham, descendientes de Abraham, sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no las oís vosotros. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El hacer misiones hoy en día es la experiencia de reconocer que nuestra generación, en lugar de hacer el mandato, queremos ser privilegiados. En lugar de una vida de servicio, queremos una posición especial. Y trágicamente el tú en la Biblia en su gran mayoría es plural. No es el tú singular, es el ustedes. El traer esta inversión, ese es el reto que vamos a encontrar hoy en día. Y aquí es donde el libro de Daniel entra en ese contexto. El libro de Daniel es en el contexto de la caída de Jerusalén en el año 586. Porque Dios habló a través de los profetas para que el pueblo llevara a cabo el mandato divino en lugar de sentirse privilegiados, como acabamos de leer. Sea una vida de servicio en lugar de levantarse el cuello y decir Dios existe para servirme a mí. Dios trágicamente en el 722 al reino del norte
en la capital, que era Samaria, y en el 586, que es en Jerusalén, Dios va a usar la maldad, pueblos paganos, pueblos sin el temor de Dios, para regresar o retomar lo que le pertenecía a Él. Escuchen lo que estoy diciendo. No estoy promoviendo la maldad, no estoy pidiendo que abracemos la maldad ni que encontremos gozo en las tragedias. Todo lo que estoy diciendo es que seamos la generación que, conforme discipulamos en un contexto no cristiano, post-cristiano, cuando estamos transmitiendo el evangelio, no es para evitar ni el pecado, ni la maldad, ni el sufrimiento. Lo que hace el discipulado es que le da un contexto que honra a Dios, un contexto en el cual procesas la maldad y el sufrimiento a través de la persona de Cristo. En el Antiguo Testamento la maldad se hizo presente, el sufrimiento fue extremo y eventualmente va a haber un remanente que va a regresar a Dios. Las malas noticias para el pueblo de Dios en este tiempo es que ellos veían a Dios como alguien sin poder, en lugar de ver que el sufrimiento fue producto de su pecado. Las buenas noticias es que Dios eventualmente va a juntar a su gente y va a restablecer a su gente en la tierra prometida. ¿Cómo lo va a hacer esto? ¿Cómo lo va a llevar a cabo? Eso es lo que esta mañana quiero que nos llevemos. Quiero que lean estos pasajes que estoy por ponerles como el centro de atención del libro de Daniel. Esta es la razón por qué Daniel existe. Y obviamente estoy en el capítulo 7, ya me brinqué 6 capítulos, vamos a regresar a ello, pero véanme tantito por un momento. Esta profecía de Daniel es lo que Dios está por hacer en el futuro en medio del problema. Cuando pienso en la generación en que estamos viviendo, cuando pienso en las misiones y en el mandato global, es cómo le hacemos para que esto sea recibido, vivido, experimentado. ¿Qué es el mensaje? Dice Daniel: miraba yo en la visión, está teniendo una visión Daniel, en la cual era de noche, y he aquí entre las nubes del cielo. Piensen en la audiencia de Daniel. Imagínense la nube que les cubría en el desierto durante el día, o la columna de fuego en la noche. Es lo que se le llama the Shekinah Glory, la gloria de Dios, la majestad de Dios. Es la imagen que está poniendo Daniel, donde en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Recuerdan que Cristo se llamó a sí mismo el Hijo de Hombre? Entonces Daniel está viendo la preencarnación de Cristo. Daniel está viendo la desolación, capítulo 7, ya son 6 capítulos donde hay desolación, hay confusión, donde así como hablamos de Jesús en el Evangelio de Juan, donde está diciéndole a esta generación: el problema de ustedes no es su conducta, el problema de ustedes es que ustedes son hijos de Satanás. Ese es su problema. El problema de ustedes no es necesariamente que están en un montón de tragedias, en un montón de calamidades o en exilio. El problema de ustedes es que Dios se ha tardado en traer el castigo sobre ustedes. El problema de ustedes es que ustedes tomaron la salvación como un proceso de poder simplemente exaltar mi condición y ser intocable, convertirme intocable a la maldad. Y Él está diciendo: no, sí, el punto de esto es de que viene Cristo, y Él viene como Hijo de Hombre, el cual vino hasta el anciano de los días. En otras palabras, lo que está diciendo Daniel es que la esperanza del mundo, la esperanza de su pueblo, la esperanza de tus hijos, de mi generación, de aquellos que han venido antes de mí, no está en una buena relación con Dios. La meta de este mandato global no es que la gente se relacione con Dios de una manera correcta, es de que abracemos la relación entre, en este caso, el Hijo de Hombre con el anciano de los días. La relación que nuestra generación necesita es la relación entre Cristo y el Padre, no es la relación entre el mundo y el Padre. ¿Por qué? Porque no hay manera de acercarnos al Padre si el Hijo no está de por medio. De que tenemos que entender que la venida de las nubes del Hijo del Hombre a este anciano de días, y dice: y le hicieron acercarse delante de ¿quién? Delante del anciano de días. Entonces, ¿será posible que hoy en día las misiones, el mandato global, es en una generación que no se opone el acercarse al anciano de días? Pero si somos honestos, queremos acercarnos sin el Hijo de Hombre. Queremos acercarnos de acuerdo a lo que yo creo o lo que yo pienso que Dios es y debe de ser Dios. Es obvio que la razón que tiene que haber un Hijo de Hombre que se acerque al anciano de días es porque el Padre es santo. Y el único que puede acercarse al Padre es aquel que sea santo.
Y a través del sacrificio de Cristo, a través de esta visión de lo que está por venir, es que la nación de Israel va a ser restaurada al propósito original. ¿Qué es lo que sucede como producto? Observen lo que sucede como producto. Como producto sucede de que Él, hablando del Hijo de Hombre, le fue dado ¿qué cosa? El dominio. ¿Le fue dado qué cosa? La gloria. ¿Y le fue dado qué cosa? El reino. Veme tantito. Todo lo que estoy diciendo es esto: de que si por alguna razón tú estás en ese lugar y tú quieres convenencieramente evitar el Hijo del Hombre, y cuando digo hijo de hombre, estoy hablando de 33 años sobre la faz de la tierra, no solamente de su sacrificio en la cruz. Su sacrificio de Cristo en la cruz es completamente innecesario y completamente una pérdida si Cristo no vive por 33 años sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque ese Cristo lo que hace es que Él recibe dominio, gloria y reino. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es esto: es de que si no llevamos esta restauración a través de Cristo, nuestro pensamiento va a ser, y vamos a creer, que si yo me acerco a Dios es para que Dios me dé ¿qué cosa? ¿Para que Dios me dé qué cosa? ¿Para que Dios me dé qué cosa? Sí, Dios no ha prometido eso para su iglesia. Dios se lo prometió a su Hijo. Y cuando su iglesia se somete a su Hijo, su iglesia se hace copartícipe de eso. ¿Sí ven la diferencia? De otra manera va a ser el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad dice: acércate a Dios como puedas, cuando puedas, inclusive si das tu ofrenda. Eso va a ayudar mucho, porque lo que Dios te va a dar ¿qué cosa? Dominio, te va a dar gloria y te va a dar reino. Nunca te vas a enfermar, nunca va a haber problemas. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que en medio de la desolación, en medio de un pueblo rebelde, la soberanía de Dios es tal que el Hijo de Hombre se acerca al anciano de días, el cual el Padre le da al Hijo dominio, gloria y reino. Lo hermoso de esta experiencia es que cuando Cristo recibió ese dominio, recibió esa supremacía, recibió ese poder, ¿es para qué? ¿Para que qué? ¿Cristo? Sino que para que todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas, ¿qué cosa? Aprendiéramos a adorarles, aprendiéramos a servirle, aprendiéramos a vivir una vida en la cual exaltemos no nuestro dominio, no nuestra gloria y no nuestro reino. Aprendiéramos a exaltar el reino de Dios de tal manera que el dominio de Él, el dominio, la gloria y el reino es un dominio, ¿qué cosa? Eterno, el cual Él nunca pasará, y su reino, tanto su dominio como su reino, uno que no será, ¿qué cosa? Destruido. Que es el punto de que Daniel está hablándole a una generación que su reino y su dominio fueron destruidos. Que aquellos que se creyeron supremos, aquellos que se creyeron intocables, aquellos que pensaron que estaban por encima de todo y que nunca iban a ser lastimados o nunca iban a ser derrotados, están en un momento de desolación. Pero en medio de la desolación, Cristo es exaltado. En medio de la pérdida, Cristo es enaltecido. En medio de lo nunca antes pensado, es donde el dominio, la gloria y el reino. Enseñemos el evangelio, que literalmente es el evangelio que no depende de un cambio de circunstancias. Es el evangelio que, independientemente cuál sean las circunstancias, la meta, el propósito, hacia dónde va esto, es la exaltación del dominio, de la gloria y del reino del Hijo de Hombre.